¿Qué tal, amigos de A Su Salud? Gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Bueno, vamos a platicar el día de hoy en torno a lo que es la vacunación, la importancia de la vacunación. Vamos a platicar en relación a, pues primeramente la Organización Mundial de la Salud nos dice que de 2 a 3 millones de vidas se pueden salvar gracias a la vacunación. Y bueno, en torno a esto se realizó una encuesta en la República Mexicana, esta encuesta Vacunas Ideas en México, realizada por la Asociación Mexicana de Vacunología, con el fin de conocer qué es lo que los mexicanos pensamos sobre las vacunas y qué cree. Pues el porcentaje es muy alto, el 95.6% afirma creer en las vacunas. Sin embargo, pues existe un porcentaje de población que duda en la eficacia de las vacunas debido a los mitos que rodean a este tema. Tengo en la línea a la doctora Diana Guarneros, médico cirujano por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, pues con la especialidad en pediatría médica del Hospital Infantil de México. Actualmente es director médico asociado de Vacunas MSD México. Vamos a platicar en torno a estos 6 mitos que rodean a las vacunas. Doctora, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Joel. Buen día y buenos días a toda la audiencia. Esperamos que se estén cuidando todos realmente, porque esto es un trabajo conjunto para evitar que esta pandemia nos siga teniendo confinados. Y bueno, realmente la encuesta que se realizó fue un trabajo sumamente interesante, en donde quizás destacan ellos 6 de los mitos que encontraron con mayor relevancia. Uno de estos mitos más importantes y quizás de los que más resuenan todo el tiempo es, bueno, ¿para qué seguimos vacunando si ya prácticamente se han erradicado las enfermedades que están consideradas como prevenibles por vacunación? Y la realidad que es lo que vemos, que desafortunadamente cuando nosotros dejamos de vacunar en esa creencia de que ya se logró el objetivo, si nosotros no eliminamos el virus o la enfermedad de la faz de la Tierra como se ha logrado con la viruela, que es la única enfermedad que hoy por hoy hemos logrado eliminar del planeta, nos sucede como con el sarampión, que bajamos la guardia, dejamos de vacunar y entonces tenemos brotes importantes, incluso en nuestro país. Sarampión era una enfermedad que nosotros solo veíamos a través de viajeros que llegaban al país y traían la enfermedad. Desafortunadamente el año pasado, sobre todo en los primeros meses, en enero, febrero particularmente, vimos cómo empezó a haber un incremento de casos de sarampión. Parte porque dejamos de vacunar, las razones múltiples pueden ser. Sin embargo, esa es una muestra clara de que cuando nosotros bajamos la guardia, tenemos oportunidad de que haya un rebrote de enfermedades que ya habíamos controlado. Por ejemplo, la polio. Polio ya es una enfermedad que solo está presente en el continente africano. Ya son un par de países únicamente los que tienen una incidencia importante todavía de la polio, pero si nosotros dejamos de vacunar el resto del mundo, esta posibilidad que, bueno, ahora está limitada por el COVID, que no podemos viajar, pero la oportunidad que se ha tenido de viajar o de moverse a través de los migrantes sobre todo, pues ha permitido que las enfermedades se sigan moviendo. Y entonces, aunque una población ya esté vacunada, si nosotros tenemos gente que viene y que tiene la enfermedad, no ha sido vacunada y se encuentra con aquellas personas que por alguna razón decidieron no vacunarse o realmente en esas personas, y esos son el menor número de casos, las personas que por alguna razón no pueden vacunarse. Particularmente hoy en día las personas que no pueden vacunarse son las que en el momento de la vacunación tienen algún problema inmunológico, tienen algún inmunocompromiso, que es como se conoce esta situación, y eso no permite que las personas puedan ser vacunadas. Se habla mucho de la inmunidad de rebaño, pero es bien importante recalcar, para que nosotros alcancemos una protección comunitaria, que sería lo mismo que esa protección de rebaño, necesitamos que más del 80% de la población haya recibido la vacunación, para que entonces aquellas personas que por un problema inmunológico no pueden recibir la vacuna estén protegidas gracias a todos los que a su alrededor estamos vacunados. Otro de los mitos importantes es pues que las vacunas no son seguras. Hay quienes piensan que no hay seguridad en esto. La verdad es que así como en la aviación o como en la química, todas las plataformas que se desarrollan para poder generar nuevos productos,
Las vacunas son productos sumamente evaluados y a lo largo de todo el proceso de producción, uno de los puntos más críticos es la seguridad de las vacunas. Desde que se hacen los estudios de análisis pensando que vamos a tener un producto que después podemos utilizar y probar en animales que tienen un metabolismo similar al ser humano, que es lo que nos va a permitir a nosotros poder hacer ese estudio de fase preclínica, y es donde tenemos a los famosos conejillos de Indias. Todo este proceso hasta que tenemos la vacuna liberada para el uso del usuario final, tenemos nosotros medidas estrictas de seguimiento y seguridad. Y todavía posterior a la administración de las vacunas existe la farmacovigilancia. Esta farmacovigilancia lo que hace es dar seguimiento a la aplicación de los biológicos y evaluar si hubo alguna complicación, algún problema no esperado en la administración de las vacunas. La verdad es que hoy en día aún las vacunas de COVID, que de repente todos estábamos como ese GIF o ese meme, no sé cómo le llaman, que sale todo mundo corriendo. ¿Qué queremos? Queremos una vacuna. Y cuando regresa, y ya la tenemos, sí, pero salió muy rápido, entonces ya no la queremos. No, las vacunas realmente tienen un proceso de producción y de evaluación sumamente estricto, y las vacunas son vacunas seguras. Son vacunas que además el otro criterio es que sean eficaces. Y esas son las evaluaciones que hace tanto la Organización Mundial de la Salud como las diferentes entidades regulatorias. En el caso de México es la COFEPRIS la que evalúa la eficacia y la seguridad de los biológicos, y es quien permite que posteriormente puedan ser comercializadas en el país. Doctora, y de esta investigación que usted, o de este estudio que se hizo, otro de los mitos importantes, bueno, las vacunas causan autismo. Esa ya es una leyenda muy antigua, ya tiene más de 20 años que desafortunadamente un médico en su momento publicó un artículo que después la misma revista se tuvo que retractar porque se dieron cuenta de todas las fallas metodológicas y de todas las fallas de la información que hubo, pero desafortunadamente es un artículo que causó un gran impacto y bajó la vacunación hacia 3 enfermedades específicamente, que son las enfermedades causadas por tres tipos de virus diferentes. Son la rubiola, el sarampión y la parotiditis. Afortunadamente, en nuestro país, insisto, hemos tenido muy buenas tasas de coberturas hasta los últimos años, en donde sí, por diferentes razones vimos una disminución, y el resultado fue ese brote que tuvimos particularmente en febrero. Entonces, realmente las vacunas hoy por hoy son estrictamente seguidas y evaluadas, y no hay una enfermedad causal que minimice el valor que tiene la estrategia de prevención. Y de esta encuesta que se hizo, doctora, otro de los mitos, dice, si mantenemos buena higiene, las enfermedades no se propagan. Pues la verdad es que a pesar de la buena higiene, creo que si le ayudamos a nuestro organismo a generar esos anticuerpos que se requieren para poder nosotros estar protegidos, y no es que bajemos la guardia con la higiene, creo que esta situación de la pandemia nos está dejando muy claro lo importante que es mantener medidas estrictas de higiene. Otro de los mitos es mejor desarrollar inmunidad contra las infecciones enfermándose. Realmente el impacto que causa la enfermedad puede a veces ser devastador. Las complicaciones pueden ser severas. Hablemos, por ejemplo, del caso de la varicela. Si nosotros nos vacunamos contra la varicela en el primer año de vida, nosotros podemos desarrollar una protección que nos va a proteger a lo largo de nuestra infancia y sobre todo en la etapa adulta. Y vamos a evitar el desarrollar una segunda enfermedad, que es el herpes zóster, que se debe a la reactivación del virus de la varicela que adquirimos nosotros en la infancia. La varicela ha sido considerada una enfermedad benigna, porque se considera que los niños se llenan de ronchitas, no van a la escuela, se quedan en casa, la mamá los cuida, pero la realidad es que en los hospitales se vive la tristeza de recibir pequeñitos que se complican, con problemas pulmonares, con problemas meningios, por ejemplo, y que pudieron haberse evitado con la aplicación de la vacuna.
En algunos casos a lo mejor alguien dirá, bueno, es que yo le apliqué la vacuna a mi pequeño y mi pequeño le salieron unas ronchitas en el cuerpo. Sí, porque estamos en este caso aplicando una vacuna de virus vivos atenuados, que también es importante entender las características de cada una de las vacunas y su desarrollo. Las vacunas de virus vivos atenuados pueden causarnos la enfermedad, pero de manera muy controlada. No nos vamos a complicar y probablemente ese pequeñito que presentó ese exantema parecido a la varicela pudiera ser uno de los pequeñitos que si no hubiera recibido la vacuna hubiese llegado al servicio de urgencias o quizás hubiese sido hospitalizado. Hay un grupo de personas que piensan, doctora, que creen que las vacunas contienen algunos microchips y que, bueno, pues pueden rastrearlo seguramente, ¿no? Eso es lo que piensan. Híjole, la verdad es que la elaboración de una vacuna no es sencillo y pensar en poder poner un microchip, yo creo que haría mucho más complejo el desarrollo de un biológico. Y la verdad es que yo creo que sí tenemos que entender por qué esta creencia de que se les esté aplicando un microchip. Es como también en algunas poblaciones se considera que al irlos a vacunar lo que se está haciendo es esterilizar a las mujeres, porque ya la sobrepoblación está impactando el mundo entero y entonces lo que queremos es disminuir la cantidad de niños que están naciendo. Si eso fuera realidad, pues no seríamos la cantidad de millones, de miles de millones de habitantes sobre el planeta. Entonces, es difícil y yo creo que así como existen los grupos adversarios a la vacunación o que están en contra de la vacunación, creo que lo más importante es entender sus razones, tratar de dialogar con ellos para entender ese punto y aclarar las dudas que pueden tener para evitar que esta confusión siga siendo mayor o que incluso estén llevando información o desinformación a otras personas. Pues yo le quiero agradecer por esta entrevista. Gracias por toda esta información para nuestro auditorio. Y bueno, la importancia de la vacunación, acercarnos y recalcar y tener la confianza de que las vacunas son seguras, son eficaces. Y gracias a las vacunas, hoy podemos llegar a ser adultos de 60, 70 años o incluso adultos de mayor edad con una condición de salud muy diferente a la que se tenía hace 30, 40 años. Yo siempre platico que hace 40 años pensar en un viejito de 50 era justo eso, pensar en una persona con un bastón o una persona quizás ya recibiendo apoyo de otra persona para poderse mover o para poder desarrollar sus actividades. Hoy los adultos llegan tranquilamente a los 80 años y eso es gracias también a la vacunación. Pues es la doctora Diana Guarneros, médico cirujano por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Muchísimas gracias por esta información, doctora. Gracias, que tengan bonita tarde, a seguirse cuidando, por favor.